Ahí estamos en vivo. A partir de este momento activamos las cámaras. Soy el pastor Ángel Ferreira de Buenos Aires, Argentina, junto a mi querida esposa Melanie. Estamos compartiendo este programa titulado a través de la radio Juan 10:27, las ovejas oyen mi voz y me siguen a través del Ministerio de Trabajo Somos de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo esta enseñanza, este título, ¿Cómo vivir para siempre? Pero primeramente agradecemos a los que están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, buscando como Pastor Ángel y Melanie Ferreira. Nosotros vamos a orar primeramente para recibir esta palabra. Así que a partir de este momento nosotros nos concentramos en la oración. Le invitamos por supuesto a todos ustedes para que podamos orar y recibir esta palabra. La base la vamos a encontrar en Juan capítulo 6. Ahora les voy a mencionar. Primeramente hacemos esa oración. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a través de esta enseñanza a todos ustedes que están del otro lado. Dice la palabra del Señor en este título tan agradable, ¿Cómo vivir para siempre? En Juan 6:51 dice la palabra de nuestro Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Amén. Queridos hermanos, ustedes observen que la palabra de nuestro Señor nos hace una mención muy atractiva, porque la palabra, yo quisiera que la vuelva a repetir, si la tiene ahí, lo voy a decir yo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice, ¿verdad? En Juan 6. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ustedes observen que la palabra de nuestro Señor nos dice, vivirá para siempre. Acá tenemos que entrar en un análisis muy delicado de parte de Dios para todos los cristianos. Observen este detalle. Hay algo que se está acostumbrando a hacer de una forma que no corresponde. Muchas personas cristianas en el mundo entero, creen que por quedarse en su casa a escuchar una prédica por YouTube, por canal Luz, por canal Enlace, tomo la Biblia, viene a tomar mate mi hija, mi sobrino, con mi marido, leemos la Biblia, Dios está con nosotros. Creen que por hacer eso, que no está mal y que hay que hacerlo, tienen vida eterna, y resulta que no tienen vida eterna. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo es? Uy, yo no me congregaba, yo pensaba que aceptar a Cristo, bautizarme y leer todo de la Biblia, estar en santidad y en pureza, tenía vida eterna. Lucas 16:16, queridos hermanos, dice, se tendrán que esforzar. Y en Hebreo 10 dice, muchos tienen por costumbre no congregarse. Entonces, cuando nos congregamos, los hombres de Dios que están ungidos por Dios para partir el pan y bendecirlo, y ustedes para recibir esa gran bendición, no es una pérdida de tiempo, ni es en vano, sino que vemos que la palabra misma nos está haciendo notar que solamente si lo comemos tenemos vida eterna. La vamos a volver a leer al versículo 51 de Juan 6.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. La pregunta que hago yo en el espíritu: ¿tú quieres vivir para siempre? La respuesta seguramente el otro lado, sí. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Estás comiendo el cuerpo de Cristo? ¿Te estás alimentando con este pan? Y la respuesta tiene que ser certera. Porque si muchos dejamos de existir por algún motivo y queremos tener vida eterna, va a ser imposible si no estamos comiendo el pan. Eso es lo que Dios me manda a predicar, porque hay mucha gente escuchando del otro lado que no lo está haciendo. O sea, Dios me marca que hay muchas personas y hay incluso miles de iglesias que no están partiendo el pan. Y es el pan el que te lleva a la vida eterna. Amén. Eso es lo que me enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Lo que tenemos que hacer es dejar de creer que estando en mi casa leyendo la Biblia todo el día, que no está mal y hay que hacerlo, que porque estoy escuchando la prédica por YouTube, por la tele, enlazo Canal Luz o otros canales, siempre voy a tener vida eterna. ¿Y a dónde está tu esfuerzo y a dónde está tu obediencia? ¿Por qué digo dónde está el esfuerzo y dónde está la obediencia? Porque claramente en Lucas 6:46 la palabra dice: ¿por qué me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo os mando? Y el Señor nos manda a comer su pan. El mismo Señor en el nuevo pacto da este mandamiento, pero no es en vano, sino que es un mandamiento para vida eterna. No seamos como los fariseos, que no cumplían con lo que Dios manda y estipula. Entonces estamos, queridos hermanos, en este tiempo, que son los tiempos que ya vemos a la puerta permanentemente la venida del Señor, y al mismo tiempo muchos cristianos, por X motivo, por una edad o una enfermedad o lo que sea, un accidente, parten de este mundo, se van, pero nos queremos ir con el Señor, es decir, queremos tener vida eterna. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Vaya a Mateo 26:26. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra acá dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El contexto de Juan 6, vemos los primeros versículos, que hace la multiplicación de los panes y da de comer a 5.000, sin contar a niños y a las mujeres, y vemos que sobraron 12 canastas. Después más adelante vemos que ya lo seguían a Jesús por los panes y los pececillos, ya no lo seguían por la fe. Entonces él hace una parábola previa al momento que iba a llegar la Pascua, en donde iba a compartir con los discípulos, pero los va preparando y le va diciendo: ahora van a tener que comer este pan que es mi cuerpo y beber esta sangre. En el mismo contexto de Juan 6 vemos que el mismo Señor dice: Moisés les dio de comer el maná, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está hablando del mismo Dios que desciende para darnos vida eterna. Pero ya lo vemos que cuando Jesucristo le dice a la gente, más a sus discípulos: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, no lo entendieron. Como no lo entendieron, en el mismo que hemos leído el 51 dice: yo soy el pan que descendió del cielo, según lo comiere este me vivirá para siempre. Aclara y dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Es decir, se cumple Juan 1:29, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el Éxodo 12 vemos que había que comer el cordero y poner la sangre al interior de la puerta. Acá está Jesús. No lo están entendiendo. Él está hablando, pero no lo están entendiendo. La pregunta, yo la miro, ¿me estarán entendiendo del otro lado, amor, para que comamos el cuerpo? Sí, Dios quiera que sí, porque muchos no están comiendo. Y también esto lo tienen que entender no tan solo las ovejas, sino los líderes, que son los encargados de darle este pan para que tengan vida eterna, el cuerpo de la iglesia. Entonces, como los discípulos no entendieron, ahora vamos a ver lo que pasó más adelante, lo abandonan a Jesús, dice: te da la luz, cree que es caníbal, quiere que lo comamos. Los discípulos deciden quedarse. Pero cuando lo entendieron, cuando se sentaron a la mesa, ahí entendieron que el cuerpo era el pan. Lo dice Mateo 26:26.
Esto es ya en la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. esto es mi cuerpo. Y cuando vemos Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, dice. O sea, el cuerpo, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces no es en vano reunirnos el primer día de la semana para partir el pan, como está escrito en Hechos 27. Pero primero vamos por parte. Ahora quiero, miren lo que pasa y qué delicado que es todo. Y va a decir, uy, el pastor tiene razón. Espero que esto digan, el pastor tiene razón ahora, y no cuando ya hayan muerto y se encuentre que están yendo al infierno y no con el Señor, pensando que van a ir con Dios para vida eterna. Porque este versículo que vamos a leer ahora le confronta a todos los cristianos que no están comiendo el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo 53 en Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 53, en donde venimos, hemos leído el 51, y vemos que el 53 nos dice, es muy delicado, atentos acá entra la vida o la muerte en este contexto. Dice así la palabra del Vamos a Señor. tener que modernizar. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora nos miremos, yo te miro, mirámonos, la cámara, ¿no? Esto es para hacer así. Yo recuerdo, te cuento amor, que yo cuando me acerco a Dios y empecé a creer en Dios, yo no iba del primer día de la semana a recibir el cuerpo de Cristo, creía que estaba salvo. Es más, me pasaba el mes y no lo recibía. Pasaban 3 meses y no lo recibía. De repente alguien decía por ahí, bueno, hoy vamos a hacer, hay Santa Cena. Pero como que queda allá, un tercer plano, ¿viste? Ah, hoy es Santa Cena. Ah, bueno, yo no voy porque tengo pecado, dicen algunos. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Reunirnos para qué? Para ver un show, para ver un nuevo invitado, pastor X, que está bueno que prediquen, y no ponemos en primer lugar al cuerpo y la sangre de Cristo, que es para vida eterna. Entonces yo me empecé a preocupar, y Dios vio esa preocupación en mí y me envía a predicar estas palabras, para que los cristianos tomen conciencia de la delicadeza que es estar en el camino de Dios y de que muchos no serán salvos porque no están comiendo el cuerpo de Cristo. Lo voy a leer de nuevo yo, versículo 53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, la carne dice ahí, y cuando vemos el versículo 51, ¿qué dice el 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y hemos visto que en Mateo 26, 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y le partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y acá vemos que Jesús dice en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La persona está muerta. El cristiano que no recibe el cuerpo y la sangre está muerto. Y una iglesia, por más grande, lujosa que sea y famosa y conocida, que no esté comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre, es una iglesia muerta. Te puedo poner una iglesia de campo hecha de barro, choza, pero reunidos todos del primer día de la semana, partiendo el pan y bebiendo la sangre. Jesús viene y toma esa iglesia. Vemos en la iglesia más moderna, con plasma gigante y show musical, viene el Señor y no están partiendo el pan, esa iglesia está muerta. Porque la parábola dice, y cuando venga y no encuentre a mi siervo haciendo lo que yo mandé, los mandará al infierno. Es muy delicado. No sé por qué implemento esta voz. ¿Será que me asombra en mi alma lo que está pasando en este tiempo? Estamos en el 2019, pero las cosas no cambiaron. Jesucristo, cuando vino en los primeros siglos, la iglesia de Dios ya estaba actuando mal. Ya habían convertido la iglesia de Dios en negocio. Ya Juan 2 lo explica cuando él se sacó el látigo y dijo, la casa de mi padre no es casa de comercio. ¿Qué estamos haciendo?
¿Estamos haciendo comercio o estamos partiendo el pan? ¿Estamos bendiciendo a la oveja cuando viene a la iglesia para que se vaya bendecida? Porque si yo parto el pan el domingo y Jesús viene en ese instante, me va a llevar. Amén. Pero si del domingo en adelante viene en algún momento el Señor, y si no tengo la señal del pan dentro mío y de su sangre, ¿qué va a pasar? ¿No me voy con el Señor? Pues sí, pero Señor, yo diezmo, pero Señor, te ofrenda, yo leo la palabra, yo me he bautizado. No, papito, la palabra dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Van a vivir para siempre aquellos que obedezcan este mandato. Vamos a avanzar. Ahora va a leer el versículo 54. ¿Por qué el versículo 54 de Juan 6? Porque hemos visto que en Mateo 26, en la Santa Cena, él dijo, y mientras comían tomó Jesús el pan, atento, pan, y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y vemos que en el versículo 54, ¿qué nos dice en Juan 6? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ah, entonces, ¿quiénes son los que van a ser resucitados? Los que se quedan en la casa a ver la prédica por la tele, por YouTube, por el Facebook. Ahora van a entender por qué esta prédica la van a ver, pero se van a tener que ir a la iglesia. Se van a tener que congregar para vida eterna. No es porque yo quiero que vayan a la iglesia, yo quiero que salvar almas. Amén. El Señor quiere salvar almas, no quiere vanaglorias de hombre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré el día postrero. Es decir, la persona se muere hoy. Muchos cristianos mueren día a día. Y el Señor te está diciendo, yo lo voy a resucitar a esa persona. Porque cumplió mi palabra, o a ese pastor lo voy a resucitar, a esa pastora, a todos los hombres, mujeres, Dios, cristianos, a todos en general, a los que trabajan como líderes, a las ovejas, lo voy a resucitar. ¿Por qué? Porque están comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre. Pero cuando llega el momento de juicio y vea la demanda que te va a hacer el Señor, pero ¿por qué vos querés pasar para este lado? ¿Por qué vos querés que te resucite la vida eterna? Es porque yo creo en ti, Señor, porque yo oro todos los días, porque yo veo predica todos los días, leo la palabra todos los días. Y el Señor te va a decir, ¿pero acaso no escuchaste un pastor que dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero? Tú no lo estabas haciendo, no te puedo resucitar. ¿Por qué Dios no puede resucitar al cristiano que no hace esto? Porque Dios se mueve en su perfecta justicia, es decir, se tiene que cumplir su palabra. Si no estamos alimentando a la iglesia con el cuerpo y la sangre de Cristo, no puede esa iglesia resucitar. No puede, es imposible, porque hay una demanda espiritual de un mandato de parte de Dios. Vamos a avanzar. Entonces vemos que en esta palabra dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a ir al Salmo capítulo 12 y vamos a ver cómo nuestro Señor Cristo Jesús nos va guiando de una forma parabólica, yo para poner un ejemplo. Pero primeramente, antes de ir ahí, yo freno acá, voy a frenar acá. ¿Por qué freno acá? Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Justamente freno porque a partir de este momento vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver primeramente, vamos a ir a Hechos 20, versículo 7. Porque la palabra dice que tienen que comer el pan para tener vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come el pan vivirá para siempre. Bien, vamos a ver cómo se tiene que manejar la iglesia. Pero ¿qué pastor quiere enseñar? Y sí, la Biblia nos enseña. Mire, antes que mi esposa lea Hechos 20, yo voy a leer Mateo 28, versículos, los dos últimos, 19 y 20. ¿Por qué? Porque Jesús está por partir, pero le deja mandamientos y dice, por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, en el versículo 20, enseñen que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Y qué nos está mandando el Señor? ¿Qué nos está mandando el Señor? Partir el pan. Partamos el pan y que comamos el pan y bebamos su sangre para vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que hacer toda iglesia y todo pastor para que no sea anatema ni falso? Partir el pan.
Los discípulos lo hacían y Pablo le enseñaba a Tito y a Timoteo, a los hijos espirituales, hagan todo lo que está según la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice el versículo 7 entonces acá en Hechos capítulo 20? El primer día de la semana... Ahí nomás, primer día de la semana. Es muy triste como pastor enterarse que hay iglesias que los días domingos no abren. Por lo tanto, si está yendo a una iglesia que no abre el día domingo, es anatema y no es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios arranca del primer día de la semana para partir el pan. Lo vamos a leer completo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí está. Reunidos, congregados para partir el pan. Arrancando de un primer día de la semana. En Hechos 2:46 dice que ellos perseveraban unánimemente cada día orando en el templo, pero en la casa partían el pan. Ahora presten atención, porque dice para partir el pan y a continuación dice y Pablo enseñaba. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre de Dios, aparte de partir el pan, tiene que dar una enseñanza. O sea que todos los pastores, si van a poner un copastor o un diácono o alguien al frente en un púlpito para predicar, esa persona tiene que estar preparada. Tiene que tener una enseñanza, una consagración y estar en santidad y pureza. Vemos que Pablo le enseña a Tito y a Timoteo, y la Biblia nos enseña, el que quiera obispado o que quiera diaconado, bien hace, pero tiene que tener mujer, tiene que ser ejemplo, tiene que saber cómo no tiene que ser dado al vino, es adicto al vino, etc. O sea que tiene que tener un orden tiene que tener para que la gente no le critique. Y si lo critica mal, como criticaron al Señor, pobre de aquellos, porque también todos los pastores somos criticados. Pero lo más importante de un pastor cuando es criticado es tener tu corazón, tu conciencia tranquila. A Pablo lo criticaban. Este me quiere venir a hablar de Dios, si este es el que perseguía a la iglesia para matarlos. Pero él tenía que aclarar que en Hechos 20 si tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió y ya no vuelve atrás. Por de la misma forma muchos hombres de Dios cometieron errores, yo también los cometí en mi adolescencia, pero de eso ya me arrepentí. Pero algo quiero que le quede claro a muchos, porque escuché que una crítica, yo nunca estuve casado. Mi primera mujer con quien me casé es la que tengo al lado. Ahora, como muchos, en algún momento que estuvo en fornicación, sí lo estuve, pero renuncié a eso, pero no con mi mujer, sino con alguien al principio. Pero esas personas ya se casaron y tienen su vida hace 20 años, y gracias a Dios. Pero imagínense ustedes que yo hubiese estado casado antes y ahora me caso con mi esposa. Sería un adulterio, sería una blasfemia, sería el peor de los hombres. ¿Con qué cara me pongo a hablar de Dios? Porque no estoy en yo siendo ejemplo y dando, ni siguiendo los ejemplos bíblicos de parte de Dios, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Pero vemos que en Hechos 28, Jesús dijo, enseñándoles, en el versículo 20, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y Él mandó a que se coma su cuerpo y se beba su sangre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Entonces, ¿en dónde está el Señor todos los días? En donde hacen lo que Él les manda. Juan 14, versículo 15 dice, el que me ama mi palabra guardará. En el versículo 21 del mismo Juan 14 dice, mi Padre ama, yo le amaré y me manifestaré en Él. Es decir, va a haber una manifestación. En el versículo 24 ya dice que somos morada, porque ya nos declara iglesia de Dios. Pero para eso tengo que comer del cuerpo y beber de su sangre. Vamos a ir avanzando ahora nuevamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Vaya a 1 Corintios 11. En 1 Corintios capítulo 11 se ha transgiversado algo que Pablo enseñó referente a la Santa Cena. Y eso ha llevado a que muchos cristianos no reciban la Santa Cena porque dicen que están en pecado, en algún tipo de pecado. Bueno, ahora yo les voy a dar los textos bíblicos, en este estudio bíblico, en cómo es el tema referente a este versículo tan polémico. Lo vamos a leer el versículo 29 y luego vamos a discernir. Dice así la palabra del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Presten atención, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por eso muchos dicen que están muertos y enfermos. Entonces, dicen muchos, yo no me voy a recibir el cuerpo y la sangre porque estoy en adulterio, en fornicación, en lascivia, en mentira. O sea, Gálatas 5, en donde habla de la obra de la carne, los 17 conceptos de la obra de la carne. Pero acá van a ver que no está hablando de eso. ¿Saben por qué? Porque cuando vemos en Lucas 22 la consagración de la sangre de Cristo, la palabra dice, esta es mi sangre para perdón de pecado. Lo que quiere decir que el que está en pecado tiene que recibir la sangre para que le sea perdonado. Ahora, acá dice, porque el que come, usted va a tener que ir yendo a 1 Corintios, ahí está en Corintios, va a ir primero, volvemos una página, como un sándwich, está en el medio, en el 11, vamos a leer el 10, el versículo 10. Vemos que en el versículo 10, 1 Corintios capítulo 10, ahora yo cuando le diga lo va a leer, presten atención acá. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come. Pero sin discernir, ¿qué dice la palabra acá? El cuerpo de Cristo. Entonces el pastor y la oveja tienen que concentrarse en qué es discernir el cuerpo de Cristo. Ahora van a ver lo que es discernir el cuerpo de Cristo. Vamos a leer el versículo 17 que dice. Dice así la palabra del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vuélvalo a leer. Siendo uno solo el pan. Siendo uno el pan. Dice Nosotros, Jesús, Juan 6:1, yo soy el pan, Él es uno. Nosotros con ser muchos. Nosotros con ser muchos, está la iglesia. El hombre de Dios está partiendo el pan, pero hay mucha gente. Somos un cuerpo. ¿Qué somos? Un cuerpo. ¿Y qué dijo? El que come sin discernir. El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo a los Corintios? Lo que le estaba diciendo es que no estaban amando a su prójimo. No estaban amando al hermano. Se reunían en la iglesia para comer. Hacían viandas, llevaban viandas, como vemos en estos tiempos, iglesias de Corintio. Que no van concentrados en escuchar la palabra, recibir el cuerpo y la sangre. Es más, tendrían que ir todo en ayuno. Y después, cuando se van a sus casas a comer. O cuando terminó la reunión, paralelamente en muchas iglesias hay un lugar alternativo, pueden comer algo, pero dentro de la reunión no se puede estar comiendo ni bebiendo nada que no sea solamente el cuerpo y la sangre. ¿Dónde lo explica? Ahora lo voy a leer. Entonces vemos que dice, siendo uno el pan, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. En 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pues culpable del cuerpo. ¿Qué significa culpable del cuerpo? Que nosotros somos el cuerpo. Ahora, usted va a tener que ir, mire, es un sándwich. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Lo está preparando Pablo para hablar de la Santa Cena. Vemos que en el versículo 11 le da instrucción y le dice, ¿por qué ustedes vienen, traen vianda y no esperan a los hermanos? Y hay hermanos que se están congregando que no tienen ni para comer. Y ustedes están comiendo y no le están invitando. E incluso dice ahí que estaban tomando vino, cuando en realidad no tienen que en la iglesia estar emborrachándose. Entonces vemos que es un tema muy delicado. Esto yo lo explico siempre referente a la sangre de Cristo, que lo explico en la iglesia, y acá en su momento lo voy a dar porque es muy largo, referente a la sangre de Cristo, porque es tan delicado y hay tantos textos bíblicos que hay que conocer, que los conozco y los tengo para poder explicar referente a la sangre de Cristo. Pero ustedes observen que acá está hablando del cuerpo de Cristo. Entonces cuando leemos y te dicen, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que el Señor te está hablando es del mandamiento que dio en Juan 15 y de tantos lugares que lo dice, amar al prójimo, amar al hermano, al que está al lado, respetarnos. Eso es lo que enseño yo en mi iglesia, a que nos respetemos unos a otros porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a 1 Corintios 12, ¿ve? Hemos leído el 10, el 11 aplica la Santa Cena y termina diciendo en el 12 del versículo 27 lo siguiente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, si somos miembros cada uno en particular y uno de los miembros está mal, el cuerpo está mal. Lo que está enseñando la palabra es que tenemos que ver cómo está el hermano y tratar de ayudarlo. Eso es comer el cuerpo de Cristo dignamente, amando al cuerpo, que es tu prójimo, tu hermano.
Y yo, pero pastor, a mí me enseñaron que si estoy en fornicación, no me bauticé, estoy en adulterio. No, la Biblia no te enseña eso, no te da, ese es otro tema, es otro discernimiento. Cuando en Juan 3:5 dice, el que no nace del agua del Espíritu no puede formar parte del reino de Dios. Observen que ahí no dice que es para salvación, es para formar parte. Una cosa es formar parte, yo puedo formar parte de una empresa, pero me pueden echar al otro día. O sea, hay que tener cuidado en el orden de los contextos, en de qué forma nos está hablando Dios. Cuando Dios te habla de vida eterna, te habla de comer el cuerpo y beber la sangre, pero también te está invitando a que no comas indignamente, sino que ames al cuerpo, que es ir a la iglesia y amar a tu pastor, amar al hermano que se congrega con vos. Amén. Eso es discernir el cuerpo de Cristo, y eso es comer indignamente si no estoy amando al prójimo. Pablo en Corintios 11, ¿por qué le viene diciendo esto? Porque se reunían y hacían comilona. Ahora quiero que vuelva a Corintios 11 y van a ver que el versículo 34 dice lo siguiente. Yo voy a leer el versículo 33, dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Por qué? Porque se reunían a comer. Acá no era la Santa Cena, estaban comiendo. Es como que va a una iglesia, todavía el pastor ni dio la prédica, ni siquiera consagró el cuerpo y la sangre, pero hay una mesa grande y todos comen lo que quieren, o cada uno tiene su mano. En este caso en particular acá, cada uno comía, nadie invitaba a nadie. Entonces miren lo que dice el versículo 34, y esto hay que tener cuidado. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. ¿A dónde tienen que comer? En su casa. ¿Tienen que ir a comer en la iglesia? En su casa, no en la iglesia. Vuelvo a preguntar, ¿tienen que ir a comer en la iglesia o dice coma en su casa? Dice coma en su casa. En su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, si nos reunimos en la iglesia, queridos hermanos, y hacemos comilonas que no tienen nada que ver con comer el cuerpo y la sangre, acá clarito dice la Biblia, se están reuniendo para juicio. Yo cada vez estoy más asombrado, amor, porque yo lo que más veo por todos lados es que hay comilonas. Ahora, si ponemos un comedor al lado de la iglesia para alimentar a los más necesitados, gloria a Dios, está escrito en la Biblia. Ahí sí nos reunimos y comemos. Pero si estamos dentro de la iglesia, en la consagración, donde es sagrado, que es para recibir la palabra en el púlpito y recibir el cuerpo y la sangre, pero de repente armamos festines. Acá dice, no, péguenlo en la puerta de la heladera, dice. 1 Corintios 11, 74 dice la Biblia: si alguno tuviera hambre, coma en su casa, no en la iglesia, para que no os reunáis para juicio, dice. Para juicio. Esto me preocupa a mí, pero por eso lo estamos predicando. Entonces, lean todo el contexto de 1 Corintios capítulo 11. El celo de parte de Pablo en el Espíritu y el Espíritu hablando es porque se estaban reuniendo para comer, y algunos tomaban vino, comían vianda. Por eso, si volvemos a estar en el versículo, lea el versículo 21, el 20, el 21, dice, usted lea el 21, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que le está diciendo, esto no es comer la cena del Señor, reunirse a comer de lo que vos trajiste, una empanada, vos trajiste pan amasado, ¿vos qué trajiste? ¿Sándwiches de miga? No, esto no es reunirse en la iglesia. Así que ninguna iglesia, queridos hermanos, se puede reunir para estar comiendo lo que quiera. La iglesia, la consagración es solamente para reunirse y comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, cuando ya termina todo, que se consagró, y de repente en el final te invitan una taza de té o algo, es diferente, ya consagraste. Miren lo que dice, vamos a leer el versículo 21, le dice: cuando pues os reunís, yo voy a leer primero, el 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer... Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas? ¿Que no tenéis casa en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Entonces, cuando en una iglesia se está comiendo dentro de la congregación y bebiendo, están menospreciando a la iglesia de Dios. Es un pecado, es una blasfemia. Yo no sabía, pastor. Bueno, arrepentite, decí, me arrepiento. Y si anotaste tu versículo y tu pastor no lo sabe, dale que lo lea y que se arrepienta. Y ahí recién dice el versículo 23, porque yo recibí esto del Señor, este mandato. Porque yo recibí del Señor, esto también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y le dio, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Está diciendo, la reunión es para recibir el cuerpo y la sangre, no para comer vianda ni llevar viandas a la iglesia. Yo veo fotos en YouTube, en Facebook, una iglesia llena, una mesa llena de uva, pera. Está la Santa Cena, ¿no? Pero hay uva, pera, manzana. Banana. Y le enseñan a los discípulos, a la gente, no, eso significa la abundancia. No, la Biblia te dice no, no tiene que haber comida. Solamente la única comida que tiene que haber es el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cada vez me está impresionando más esto. Dios me mostró que son muy pocos los que se van a salvar. Por eso estoy preocupado y quiero que se salven muchos. A Moisés Dios le advertía que muchos le iban a entrar a tierra prometida y no le creían. Y todos murieron en el desierto. La nueva generación logró entrar. Pero el que no estaba en la obediencia murieron todos. Cuando leo Génesis 7 y veo que en Noé, en la época de Noé, se salvaron solamente 8 personas, y Jesucristo lo veo en Mateo 24 diciendo, como en el tiempo de Noé será la venida del Señor, Dios me está mostrando que se van a salvar pocos. ¿Está bien lo que dice el pastor? No, es una llamada de atención. Cuando yo golpeo así, es porque en Mateo 25 están las 5 prudentes y las 5 insensatas en la parábola de las 10 vírgenes. Y golpeaban así, la iglesia representa golpeando para entrar, y le dijeron, apartaos, no os conozco. Es decir, si no estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre como corresponde, no entramos. Entonces dejemos de ser iglesia de Corintio, que estamos más concentrados en reunirnos para ver un show, para ver qué comemos o bebemos, o para ver quién viene a predicar. Que en realidad la prédica venga de quien venga, mientras sea palabra de Dios, hay que tomar y no van a gloriar a los hombres e idolatrar a los hombres, porque también idolatría eso. Criticamos a la iglesia católica y a la imagen, está mal, apartados de ello. Pero también hay iglesias nuestras, evangélicas, que estamos idolatrando a los hombres en este tiempo. Y a quien tenemos que poner en primer lugar en una iglesia, según la Biblia me está explicando, es al cuerpo de Cristo, a su pan, a su carne, amar al prójimo y partir el pan. Ay, Padre. Y habiendo dado gracias, tomó la copa de Dios y tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó la copa, después de haber dado y diciendo, esta es mi copa del nuevo pacto, un nuevo mandato, que es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en mi memoria, dice. Entonces, ¿qué vemos acá? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, vemos que la palabra del Señor en Lucas 22, versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. Al decir esto en memoria mía, usted tiene que ir a 1 Corintios 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cada vez que partimos el pan? ¿Qué pasa con esa iglesia y con las personas? Lo vamos a leer en el versículo 26, dice, así pues, dice. Dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comeréis este pan, Y yo le digo a la gente, digan conmigo, te hemos comido, Señor. Están declarando. y bebieres esta copa, Y dicen conmigo la iglesia, te hemos bebido, Señor. la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ah, hasta que Él venga. O sea que cuando venga el Señor, ¿a quién va a tomar? A la iglesia que esté comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Lo confirma, sí, Juan 14, versículo 2 y 3, que lo voy a hacer en el final. Pero eso confirma este versículo. La iglesia tiene que estar reunida, no para joda y viandas que traes de la casa. Para eso come en tu casa. O sea, tiene que hacer un salón alternativo en donde puedas hacer un compartir, ya sea un cumpleaños en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es el cuerpo de Cristo solamente se come el cuerpo y la sangre de Cristo. Obediencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor, a otras palabras más que estamos viendo en el Salmo capítulo 12. Presten atención en el Salmo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 7 que nos dice así. Dice así la palabra del Señor. Tú, Jehová, empieza a decir, tú, Jehová. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Los preservarás para siempre. Habla de una perseveración, lo va a guardar para siempre. Porque el título de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo vivir para siempre? Entonces el Señor nos guarda para siempre cuando recibimos el cuerpo y la sangre. ¿A dónde lo aclara Jesucristo también? Ahora lo voy a leer yo, pero usted vaya al Salmo 17, versículo 8. Salmo 17, versículo 8. Y yo voy a ir a Juan 17. ¿Por qué voy a Juan 17?
porque vemos anteriormente que habla de que Él nos guarda. Y vemos que ya en Juan 17 Dios ora por nosotros. En el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo. Jesús está diciendo, ya no oro por el mundo. Jesús está diciendo que es muy delicado. Aquellos que están en el mundo están perdidos porque ya Jesús no intercede por el mundo, sino por lo que tomó del mundo. Quiere decir aquellos que se congregan, aquellos que reciben el cuerpo y la sangre. Por eso ora, por nadie más ora. Si vos crees que Dios está orando por tu hijo perdido, tu hija perdida, no. Nosotros intercedemos en oración ante Él y Jesús ante el Padre por ese hermano perdido. Por eso cuando vemos a Abraham en los últimos capítulos, porque lo vemos a la historia de Abraham de Génesis capítulo 12 al 25, y vemos que anteriormente en los versículos ya 24, 25, 26, Dios se le hace presente, intercede Él por Lot que estaba en Sodoma y Gomorra, que iba a caer fuego. Pero no es que Dios quería salvar a Lot. Se salvó Lot porque le rogó su tío Abraham para que lo salve. Y por eso fue salvo. De la misma forma pasa en este tiempo. Pero le salvó de Sodoma y Gomorra. Pero de ahí en más, si la persona no se acerca a la iglesia a recibir el cuerpo y la sangre, se puede salvar de muchas cosas en este mundo. Pero cuando muera, no será resucitado. Porque hemos leído en Juan 6, 54, que yo lo resucitaré al día postrero a aquel que come mi cuerpo y mi sangre, si no, no te va a resucitar el Señor. Es delicado. Ahora sí leemos el Salmo. ¿Estamos ahí? Salmo 17. El Salmo capítulo 17, versículo 8, que confirma el Salmo 12, 7, que Guárdame. dice, tú, Jehová, lo guardarás de esta generación, lo perseverarás para siempre. Y hemos leído Juan 17, en donde ora ya no por el mundo, sino por lo que tomó del mundo. Ahora vemos que el Salmo 17, 8 confirma lo que dice el Salmo 12, 7. Guárdame como la niña de tus ojos. Habla de guardar. Dice, guárdame como la niña de tus ojos. Tú conoceme este texto. Guárdame como la niña de tus ojos. ¿A quién? A ver, ¿a quién? Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que me buscan mi vida. Buscan mi vida. ¿A quién se estaba refiriendo ahí el salmista? El salmista se está refiriendo a Jesús. Jesús es la niña de los ojos del Padre, porque lo perseguían los judíos para matarlo. Ahora van a entender. Pero el que se mete con ustedes se mete conmigo, dijo Jesús. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser la niña de sus ojos. Quiere decir, Mateo 28, 20 que hemos leído, estaré con vosotros todos los días. Es decir, nos tiene mirando, nos observa, nos ve. Somos la niña de sus ojos porque nos está mirando, nos cuida. Amén. A donde vamos, a donde estemos, porque estará con nosotros. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora vemos acá que este texto es muy delicado. Vuelvo a leer. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Buscan mi vida. Se cumple en Juan 7:11 que dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? O sea, la fiesta de los tabernáculos. Lo buscaban para matar. Jesús tenía que andar escondiéndose. En Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Se cumple el salmo que acabamos de leer. Se cumple el salmo que acabamos de leer, el Salmo 17, ¿verdad? Entonces vemos que en Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y saben qué, hermano? Mi esposa es testigo. Estas verdades yo las predico, hay muchas verdades que predico. ¿Y saben qué? Muchos hombres y mujeres de Dios que dicen creer en Dios, también me están buscando para matarme. Porque no quieren que se acabe esta religiosidad. Ya le expliqué el jueves pasado. Por quererle enseñar a la Iglesia Católica lo que dice el Éxodo 20, el Deuteronomio 4:16 y el Deuteronomio 5 acerca de tantas otras textos que hay de repente a la idolatría, a las imágenes, prácticamente casi me mata y me echan. Ahora estoy en la iglesia evangélica y por decirles que partan el pan todos los domingos, también te quieren matar. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo. Pero el Señor levantó profetas desde
antes y para siempre, y hombres de Dios que predican la verdad. Amén. No busques quedar bien con los hombres. Hay que quedar bien con Dios, porque el que me ama, mi palabra guardará. Amén. No, yo no puedo hacer lo que otra iglesia hace, pero tampoco le voy a estar diciendo a la iglesia de otros que hagan lo que yo hago. Lo que yo estoy diciendo, hagan lo que la palabra dice. Jesús dijo, hagan lo que mi Padre les dice. En Juan 14:24 él dijo, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. De la misma forma yo digo lo mismo. Y acá estamos. Así que, queridos hermanos, empecemos a tomar conciencia de la cual delicadeza es en este tiempo que Dios nos esté hablando en este término. Amén. Para que tomemos conciencia. ¿Estamos en el Salmo? Vaya al Salmo capítulo 21 para ir terminando, versículo 4. Y agárrense porque el final viene fuerte. Salmo capítulo 21, versículo 4 dice, vida te demando y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Para siempre. Para siempre. Y Él nos ofrece el cuerpo y la sangre para vivir para siempre. El que coma mi cuerpo vivirá para siempre. Vida eterna demandó, es decir, Jesús le demandó al Padre. ¿Dónde se confirma eso? En Juan 17:5. Vaya a Juan 17:5. ¿Por qué? Porque acá el salmista, no se olviden que el Antiguo Testamento es la radiografía de lo que iba a pasar, es de lo que iba a acontecer, todo se iba a cumplir. Por eso Jesús dijo, yo no vine a anular la ley, sino a cumplir. Y no pasará en una tilde sin que se haya cumplido todo lo que se habló de mí. Amén. Entonces todo el Antiguo Testamento sirve para enseñar a Cristo. Es el reflejo de Cristo en el nuevo pacto. Entonces, vida eterna demandó y se la diste. Largura de día eternamente y para siempre. Juan 10:10, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es para siempre. Amén. Pero coman mi cuerpo para tener vida para siempre, dijo. En Juan 17:5 dice, porque dice, vida demandó. Y acá es donde demanda en oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le está diciendo, devuélveme la gloria que tuve junto a ti antes que creaste el mundo. Eso nos lleva a Génesis 1, en donde vemos que ellos están reunidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 26-27 dice, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero primero fue Jesús. Génesis 1:3, y dijo, Dios sea la luz. Y Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces vemos todo, reunimos todas estas piezas espirituales y nos estamos dando cuenta de la importancia del conocimiento de la Sagrada Escritura y estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para poder edificarte a ti como cuerpo de Cristo, ya que el Señor dice que come sin descender en el cuerpo. Acá estamos queriendo edificar al cuerpo de Cristo a través de las enseñanzas. Yo esto solamente lo podría estar predicando en mi radio, en mi bueno, sí, declaro que nosotros vamos a tener ministerio. En nuestro ministerio, y no venir a predicar acá. Pero ¿por qué yo vengo a predicar en la radio? Porque Dios me manda, y el programa, ¿qué dice? Las ovejas oye mi voz y me sigue. Dios estaba queriendo que le sigan, porque la iglesia de ese tiempo de Juan 10 era de los fariseos, en donde ya no hacían lo que Dios mandaba, sino que cada uno hacía su librito y nadie cumplía con los mandamientos de Dios. Entonces Dios necesitaba levantar una nueva iglesia. En este tiempo también parece que sí. ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? La que guarda su palabra. Amén. La que hace lo que está escrito en la Biblia. La que no tiene amistad con el mundo, sino solamente amistad con Dios. Amén. En Juan 15:15 dice, y ya no os llamaré siervo de Dios, os llamo amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo, pero ustedes que son mis amigos os he revelado todas las cosas que mi Padre me dio. Qué palabra, ¿no? Amén. Libertad y no esclavitud. Libertad para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que la palabra del Señor nos dice muy claramente, usted va a tener que ir yendo para terminar Hebreos capítulo 10, porque dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Hebreos capítulo 10 habla que muchos tienen por costumbre no congregarse, pero vemos acá en el mismo capítulo 10, que empieza diciendo en el versículo 7 referente al tema del por qué se entrega su cuerpo como carne, porque la base de hoy fue Juan 6:51, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en Juan 10, versículo 7, dice la palabra del Señor, del 7 al 10, Hebreo capítulo 10, del 7
al 10 lo vamos a leer. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Léamelo completo a al versículo ese, solamente al 8. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. ¿Pero qué dice? Léalo completo al versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. No quisiste, atentos acá, para los judíos, no quisiste, no quiero ya esto. Eso lo confirma Isaías capítulo 1, versículo 11, en donde dice, ¿por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carne, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya el Señor ya estaba marcando la venida de Cristo como de un cordero sin mancha, porque ya estaba cansado de que los judíos llevaban corderos y animales no como Dios había mandado que se manda, que sea de las primicias, de lo que más te duela, de lo mejor. Por eso vemos en Juan 2 que el Señor saca el látigo, porque estos animales tenías que traerlo de tu casa, traerlo como ofrenda para cubrir el pecado. No eran perdonados, eran cubiertos, le daba el sumo sacerdote de la orden de Aarón. Pero vemos en Hebreos 7 que ya el nuevo sacerdocio es de la orden de Melquisedec. El orden de Aarón solamente cubría los pecados, no podían perdonar pecados los hombres de Dios, solamente lo cubrían. En el Nuevo Testamento ya lo vemos en nuestro Señor Cristo Jesús, que en Mateo 9 Él perdona pecado, pero no había llegado a la cruz. Pero lo vemos en Juan 20, 23, que le dice a los discípulos cuando resucita, vayan por el mundo y a quienes perdonan pecado les serán perdonados. O sea, nos usa como instrumento para que alguien se arrepiente y acepte al reino de Dios, a Jesús, para que el pecado original quede caducado y tenga vida eterna y le den el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces acá vemos que el Señor dice, ya estoy cansado, quiere decir que ya está preparando la nueva generación, ya no quiere sacrificios. Ahora sí lo leemos en el versículo 9. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero, o sea, quita lo de la primera ley. Como dice en Juan 1, la ley fue dada por Moisés, la gracia de verdad viene por Cristo. Ahora, ¿qué vemos acá? Quita lo primero, que dice caduca. Sin embargo, estamos viendo que se está por inaugurar el tercer templo en Israel y están por empezar a hacer sacrificios de animales. Cuando Dios dijo, ya no quiero más eso. O sea, porque no aceptaron al Mesías, etcétera, etcétera. El anticristo se va a manifestar ahí. Entonces, diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso le enseñamos oración. Quita lo primero para establecer lo último. Y lo último era comer el cuerpo y beber la sangre. Porque Él da el cuerpo y la sangre por vida de nosotros. Y ahí sí dice el versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hecho una vez y para siempre. Y el versículo 12, si lo tiene ahí, ¿qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Se sienta, pero dice en el mismo Hebreo, en el capítulo 8.1, pero se sentó como sumo sacerdote supremo. Sumo sacerdote supremo del orden de Melquisedec. Entonces vemos que aquí las Sagradas Escrituras nos enseñaron, queridos hermanos, que tenemos que acercarnos a comer de ese cuerpo, que en el nuevo pacto ha dado la vida por nosotros. Se van a salvar como en el Éxodo mandó, en el Éxodo 12, a que se coma de ese cordero y se ponga esa sangre en el dintel. Ahora la tenemos que comer nosotros y beber para salvación, porque se viene el tiempo final. Queridos hermanos, yo voy a orar en esta palabra y en esta parte de oración nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en algo tan importante, en por qué el Señor, si este título es cómo tener vida eterna. En 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 15 al 17, la palabra me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo tuve la oportunidad de iglesias que ahora hacen estilo boliche para jóvenes, matiné, cosas del mundo. Hacen magia, cosas del mundo. Festejan esta fiesta Halloween.
del mundo. Y ustedes busquen en YouTube, en Facebook, está por todos lados. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la que parte el pan. Que nadie te engañe, que nadie te confunda. Apártate de esos lugares. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice, los pastores se reúnen, hay que brindarle cosas a la gente, pero por fe andamos, no por vista. ¿Qué le querés brindar a la gente? ¿Un show? Pongamos el show de la fe. Por fe andamos, no por vista, dice 2 de Corintios 7. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Yo no tengo que ofertar. ¿Sabes que tu vista tiene que estar concentrada en el cuerpo y la sangre? Mirar que se consagra. Y tu oído tiene que estar concentrado, Romanos 17, en oír y oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice la palabra, y el mundo pasa, queridos hermanos, todo va a pasar. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que partamos el pan del primer día de la semana y alimentemos a una verdadera iglesia, a sus hijos, para discernir que el cuerpo de Cristo es amarnos unos a otros y comer el cuerpo y beber la sangre. ¿Por qué habla del mundo? Porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, adúlteras, hacemos adulterio en la iglesia. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay una prédica que yo preparé que todavía no le di a la iglesia que se llama El cristiano enemigo de Dios. Y qué triste que seamos enemigos de Dios cuando muchos creemos que solamente Satanás es el enemigo de Dios. Pero resulta que Satanás se metió en la iglesia para brindar cosas del mundo a los hermanos y hemos caído en esa trampa. Ya no nos reunimos para partir el pan y escuchar una palabra. Ya nos reunimos buscando vanaglorias de hombre, buscando qué mostrarle con la vista a la gente cuando por fe andamos y no por vista, como dije anteriormente. Y hemos hecho que los cristianos se vuelvan enemigos de Dios por no cumplir con los mandamientos de Dios. En Hechos 27 es clara la palabra. El primer día de la semana, queridos hermanos, reunidos para partir el pan. Reunirse para partir el pan. ¿Por qué? Porque en Juan 6, del 53 al 56, para terminar, dice la palabra del Señor. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida. Hagas lo que haga, no tenéis vida si no coméis su cuerpo y bebéis su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Habla de una verdadera bebida, no falsa. Habla de una verdadera comida y no falsa, como la que comemos habitualmente. Termina diciendo en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Al decir el mí permanece y yo en él, se cumple Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero al decir el mí permanece y yo en él, se cumple la palabra de Juan 14, versículos 2 y 3 que le dije, en donde él mismo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para su iglesia. Y si me fuese y os preparara el lugar, vendré. Mateo 24 dice que él va a venir entre el nube del cielo, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a mí mismo. Pero referente a mí mismo, hemos visto que Juan 6:56 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre en mí, permanece yo en él. Él viene a tomar a aquel que tiene el cuerpo, el que tiene la sangre, el que guarda sus mandamientos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? En el mismo contexto de Juan 6, vemos que en el versículo 60 la palabra dice, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y dice que desde entonces muchos le abandonaron al Señor. Muchos le abandonaron. Pero en el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. La pregunta, ¿creen en lo que yo estoy hablando? ¿Es palabra de Dios? ¿O vas a creer al hombre que no hace lo que Dios te manda que haga? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes los que le habían de entregar. Por eso he dicho, ninguno puede venir a mí si no fue dado del Padre, le dice. Desde entonces, el versículo 76 dice, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Saben por qué no andaban con él? Él representa a la iglesia que no hacen lo que Dios manda. Porque él estaba diciendo que coman el cuerpo y la sangre y no querían hacer. Y muchos no lo quieren hacer, no sé por qué. Y dice que se apartaron del Señor, eso significa apartarse del Señor. Pero acá viene la verdadera iglesia,
Jesús dijo en el versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12, que es la iglesia, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es decir, dejar de comer el cuerpo y la sangre. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y la palabra de vida eterna es que Él dijo, el que come mi pan, vivirá para siempre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Le vamos a poner el sello, querido hermano, a esto que hemos hablado y compartido. La única forma de poner el sello es haciendo la oración que Cristo nos mandó. Que esto también es otro debate. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Es decir, hagan lo que yo les envié que hagan. Y él en Mateo 6:9 y Lucas 11 nos enseña a orar. Muchos dejaron de hacer esta oración porque dicen que la hace otra iglesia. Y no se trata de otra iglesia. Se trata de estar en obediencia con Dios. Amén. Así que Padre eterno, con la llave que me dio Cristo Jesús, te hacemos esta oración en hebreo, en castellano, para que tú pongas el sello a cada palabra que se habló y a todo lo que se pidió en el transcurso de esta prédica, para vida eterna y bendición a aquellos que se acerquen al recibir de tu cuerpo y a beber de tu sangre, en el nombre de Cristo Jesús. Avinu Sebasamasim, Padre nuestro que estás en el cielo, Itkadet Semo, santificado sea tu nombre. Tabome Seletet, Venga a nosotros tu reino. Yere Resonja Bareka Sena Sabasamasim, Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Telainu Halon et Lehen Jukeinu, El pan nuestro de cada día danos hoy. Uslalanu et Hat Tuteinu, Perdona nuestros pecados como también perdonamos a nuestros deudores. Kasem Sonjianaknu Lashek Molaknu, No nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Vean Tenenudi Masekihim Axileinu Minjarra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocemos tu reinado, Señor, y que Cristo nos ha librado de todo mal. Amén. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque de ti vienen las bendiciones para nuestras vidas. Y bendecimos a todos los oyentes, declarando que tú eres nuestro pastor, que nada nos puede faltar. En verde pradera nos hace descansar, en aguas de reposo nos pastorearás. Confortarás nuestras almas, nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosante. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. Te pido, Padre, por los hermanos en Cristo que conocemos y por los que vamos a conocer, y por aquellos que se apartaron para que vuelvan a redil. Y hablando de aquellos que vamos a conocer, haz esta oración para formar parte del reino de Dios, diciendo, basado en el pasaje de Romanos 10, versículos 9 y 10. Padre, me arrepiento porque he pecado contra ti y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida y me comprometo para ir a recibir tu cuerpo y tu sangre para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, toma control de mi vida. Amén. Si hiciste tu oración, acércate a una iglesia, bautizarte, recibir palabra, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Tomamos la palabra de Hechos 16:31, que por creer en Cristo Jesús seré salvo yo y toda mi casa, así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira. Ha sido un placer haber compartido junto a mi querida esposa Melena. Estuvimos compartiendo este programa titulado Las ovejas oyen mi voz y me siguen, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Cristo Jesús desde Buenos Aires, Argentina. Para mayor información, comunicate con nosotros ahí al número de la iglesia al 11 31 56 60 76. Estamos ubicados momentáneamente en Isidro Casanova, en la calle Cuba de Portugal 48, 21 a media cuadra de la avenida Crobar. Desde ya les bendecimos con la paz del Señor a todos vosotros. No se olviden, el Proverbio 15 dice que la respuesta blanda apacigua la rencilla. Como siempre decimos, están preparados más. Shalom, bendecida vida para todos. Querida Mica, vamos a hacer una tanda publicitaria. Nos quedamos hasta las 12 y vamos a estar compartiendo en YouTube también. Suscríbete, buscanos como Pastor Ángel Jiménez Ferreira esta enseñanza. Así que nos vemos en la próxima enseñanza. Compartan, porque tenemos que programarnos para difundir más la verdad en la palabra del Señor. Quédate, estamos acá en la radio a través del 90.9, tu radio FM 2000. Muy bien, queridos hermanos, no me corte la música. Shalom, bendecida vida para todos. Me arreglo un poco el flequillo.
Gracias por estar ahí. Veo que muchos están ahí comparten esta enseñanza y que sea de mucha bendición en nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima enseñanza. Búscanos en YouTube como Pastor Ángel Jiménez de Freire. Shalom, bendecida vida para todos. Y te invitamos a nuestra iglesia para que te congregues y formes parte de nuestro ministerio, preparándonos para la venida de nuestro Señor. Amén.